Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje William Velarde, en el control técnico Franklin Palmar. Nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio es Jesús Urbina y quien les habla, Gabriel Andrade, estará en la conducción. Mi Twitter es @gandrade80. Hemos establecido contacto con el profesor Antonio Piñero. Con él estaremos conversando sobre el libro del Apocalipsis. Saludos Antonio, bienvenido. Saludos, bien hallados a todos, un abrazo. El libro del Apocalipsis consta de una serie de visiones que un tal Juan tuvo en la isla de Patmos y bueno, esas visiones son muy extrañas, pero básicamente constan de una batalla final entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, donde después de muchas catástrofes, pues previsiblemente las fuerzas del bien triunfan y baja una ciudad, la Jerusalén celestial, y se inaugura pues un tiempo de gran regocijo por la eternidad. ¿Qué nos quiso decir exactamente Juan en ese texto? Porque es muy enigmático. Pues en realidad es una obra en la que un personaje de la comunidad cristiana primitiva, cayendo en la cuenta que hay algunos cristianos que empiezan a flojear en la fe, teniendo en cuenta también que ha pasado aproximadamente, calculamos, unos 60 años después de la muerte de Jesús y el final esperado no llega, escribe una serie de visiones que él afirma haber tenido en un libro muy potente, escrito literariamente muy bien, que debe leerse en público en las reuniones litúrgicas de los domingos como profecía de consolación para afirmarles que efectivamente la fe no engaña. El final está totalmente cerca. Al final, lo que es la gran potencia del mal que está en contra de los hijos de Dios será derrotada y empezará una época absolutamente feliz que constará de dos partes. 1000 años en la tierra para aquellos que han sido fieles a Jesús, y cuando se terminen esos 1000 años, una última batalla contra el mal y el inicio de un paraíso que consiste en una nueva tierra, unos nuevos cielos y en un estar por siempre con Dios y con su representante, el Cordero degollado, es decir, el Mesías que fue crucificado y murió, por siempre, jamás, en un estadio en donde ya no habrá ni llantos ni lágrimas, sino solamente felicidad pura. Es decir, una obra totalmente de consuelo. ¿Juan creía literalmente las cosas que él dijo que iban a suceder o estas visiones? Ahí está unido el problema de si realmente sus visiones son estrictamente visiones personales o son un conjunto de visiones personales más un añadido literario, es decir, con la que él compone ese libro de consolación. Si quieres, tratamos luego de eso, pero respondo directamente a la pregunta. Si el autor no creyera, no estuviera convencido de que ha recibido una voz celeste, de que efectivamente el final de un mundo tan caótico y tan desastrado para los hijos de Dios no estuviera a punto, no tendría ningún sentido y, en mi opinión, literariamente no le hubiera salido un libro tan bello, tan potente, tan consolador. Y realmente un libro, desde el punto de vista literario, maravilloso. Bueno, podemos estar de acuerdo en que Juan sí creía que iba a venir algo tremendo y que esto no es mera alegoría, sino que él realmente tenía la expectativa de que habría cataclismo y ese tipo. Pero a lo que voy es estos símbolos tan extraños, casi algunos dirían hasta psicodélicos,
un cordero que come otras cosas, o él come un rollo y con eso recibe revelaciones, ángeles que derraman copas, una prostituta que va montada sobre una bestia con varias cabezas y tal. ¿Juan realmente creía que existiría una bestia con varias cabezas y ese tipo de cosas? Hasta ahí no podemos llegar, porque el lenguaje simbólico de este género literario que se llama apocalíptico, en honor al nombre que es de Juan, luego podemos hablar quién es o quién podemos nosotros pensar que es. Digo, este género literario al que pertenece este libro está acostumbrado a expresar las verdades por medio de símbolos y leyendas. Es más, está acostumbrado a hacer que los animales hablen, de que las personas vuelen, de que haya raptos del alma. Es decir, probablemente podemos pensar que ese lenguaje literario, él mismo, el autor, no pensaba que se iba a representar al pie de la letra, pero era la manera, digamos, consagrada, que dentro de un ambiente de una comunidad judía se manifestaba como Dios, ya a través de una tradición de siglos, se manifestaba como Dios iba a intervenir en el mundo. Ellos eran conscientes de que Dios es una realidad que está mucho más allá, es, digamos, lo otro, aquello que es en el fondo inefable. La única manera de hablar de su acción es hablar a lo humano y expresarlo por medio de símbolos, como una película de terror, aproximadamente, para darle a los malvados el miedo horroroso y para dar el consuelo a los que están viendo la película, que al final el malvado que está ahí va a perecer. Entonces, respondiendo directamente, yo creo que ningún autor de los Apocalipsis pensaba estrictamente que el cordero, o sea, que Jesús era un cordero, se había transformado en un cordero, que comía físicamente el libro, que el libro por una parte le sabía a miel y también a un amargor como el de hiel, que en realidad los ángeles iban a derramar como copas estrictamente, no, eran o como que los 4 caballos que van de ángeles exterminadores que van sembrando el caos entre los enemigos del Cordero por la tierra. Yo creo que él sabía perfectamente que sus lectores entenderían que detrás de eso sí había una potencia angélica y que detrás de otro estaba la ira divina. Y la ira divina había que expresarla literariamente. O sea que si usted me pregunta así, poniéndome contra la pared y poniéndome una espada, ¿creía él que eso se iba a desarrollar de esta manera? Yo diría, probablemente no. Pero la sustancia de que la ira divina se manifestaría de una manera violenta, con fuego, granizos, tormentas, grandes movimientos del mar, hambrunas tremendas, guerras entre los pueblos, pestes y hambres, eso ciertamente creo que sí lo creía. Es curioso que los fundamentalistas de hoy asuman que estas imágenes que usted nos está diciendo, que Juan seguramente no se las creía al pie de la letra, los fundamentalistas más del ala protestante sí asumen que Juan hizo estos anuncios y que estas cosas sí van a ocurrir tal cual. Entonces, por ejemplo, cuando hablan de alguna plaga de langostas o sea, cosas así por el estilo, esos son helicópteros que van a llegar y cosas y así por el estilo. ¿De qué manera podemos refutar? Estamos los dos de acuerdo, quien pregunta y quien responde, que soy yo, en que nos produce una cierta gracia que en el siglo XXI seamos, por una parte, tan racionalistas que entendamos que ya a los antiguos, con la plaga de langostas, querían decir unas máquinas celestes, etcétera. Eso es un racionalismo, pero ese racionalismo es infantil, absolutamente infantil. Es decir, como cuando un niño está jugando con juguetes y racionaliza, es decir, elimina, digamos que ese juguete es de plástico o de madera y lo hace como, lo racionaliza como si fuera una actividad absolutamente parlante, moviente, actuante, etcétera. A mí me parece que interpretarlo de esa manera, con todos los respetos, pues es un producto de una mentalidad todavía no desarrollada. Yo la llamaría sinceramente infantil. Bueno, mira, Antonio, yo sé que tú has escrito muchos libros y has vendido y eres un autor muy leído en España, pero te voy a dar una mala noticia. En los años 70, Hal Lindsey fue el autor de más bestseller en toda la lengua inglesa, por lo menos en Estados Unidos, y el libro famoso de él se llama El planeta Tierra que está por acabarse, y hace precisamente una lectura literal del libro del Apocalipsis. Y la mala noticia que te doy es que ese fue de los libros más vendidos en toda la década de los años 70, de forma tal que ustedes los críticos tienen
mucho que hacer, porque te aseguro que el nivel de venta de tus libros no está al nivel de estos fundamentalistas. ¿De acuerdo? ¿Y qué voy a hacer? No, claro, solo te estoy dando malas noticias. Si me dices a mí ahora, vamos a suponer el Mercedes, el coche Mercedes más maravilloso. Bueno, pues el coche Mercedes más maravilloso a lo mejor lo aprecia gente que tiene dinero, que es el 0,01%, pero la inmensa mayoría de las gentes se transforma en un personaje práctico y cree que está contento con el coche mínimo, o sea, el carro mínimo que le lleve de un sitio a otro, y con eso, pues, y me puedes decir, es que el Mercedes es malísimo porque se han vendido solamente dos digamos, sí, dos ejemplares, vamos, dos productos, y sin embargo de este producto malo se han vendido miles de millones. Bueno, pues, en fin, yo diría que el ser humano es muy limitado. Desgraciadamente, al ser humano no se le ha educado por las circunstancias para que aprecie la belleza. Claro. Es algo como si un individuo dijera también: la 9ª sinfonía de Beethoven se oye en número de horas infinitamente menos en el mundo que la canción de cualquier cantante de soul o de salsa, claro, o cualquier canción de rock. Claro. Se repite miles y miles y miles de millones de veces. Claro. Entonces, vamos a ir a hacer una pausa. Disculpa, Antonio, que te interrumpa. Mira, escuchamos un tema musical y ya regresamos. @GAndrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Converso con el profesor Antonio Piñero a propósito del libro del Apocalipsis. Antonio, si Juan de Patmos creía que efectivamente habría cataclismos, guerras, pestilencias, terremotos, sin necesariamente creerse al pie de la letra los detalles que da, pero tú has dejado muy claro en el segmento anterior que él sí tenía la expectativa de que algo estaba por venir. Eso no llegó y es una profecía fallida, casi lo mismo que ocurrió pues con Jesús y otros profetas apocalípticos que hicieron anuncios que no llegaron. Eso implica que el libro Apocalipsis no tiene nada que decirle al hombre moderno y es sencillamente una reliquia histórica que puede suscitar interés en función de su contexto histórico, pero que no tiene nada relevante que decirnos en el siglo XXI. Bueno, yo diría sí y no. ¿Es una profecía fallida desde un punto de vista de la historia? Sí. Es un libro que se escribió en torno al año 96, en la época del final del emperador Domiciano, y que decía que esas catástrofes a las que tú te refieres iban a ocurrir. No ocurrieron, seguimos con el mundo, por lo tanto es una profecía fallida. Ahora bien, la Iglesia cayó en la cuenta enseguida de que fue una profecía fallida, y de hecho en todo el Mediterráneo oriental la mayoría de las iglesias no quisieron introducir en el canon o lista de libros sagrados al Apocalipsis. Primero, por ese motivo, porque aquí era mucho más claro que en Jesús o en Pablo que la profecía era fallida, y segundo, porque en el capítulo 20 se dice expresamente que va a haber 1000 años de paraíso terrenal, es decir, de bienes carnales, de comida, de estar la mar de bien en esta tierra, y no puramente espiritual, ¿vale? Pero inmediatamente también después la Iglesia dijo que un libro que creía, por otra parte, divinamente inspirado y que tenía cosas tan bellas y que en el fondo consolaba sobre la existencia de un mundo futuro, es decir, que de alguna manera responde a la gran pregunta que todos nos hacemos. Bueno, y después de todo lo que estamos pasando aquí, ¿Dios va a intervenir de alguna manera? Y el libro responde, sí. ¿Y ese Dios va a arreglar el desastre del mundo? Y el Apocalipsis dice, sí. ¿Y va a haber luego una vida después de la muerte? Sí. ¿Y va a haber luego que esa vida va a ser estar siempre con Dios y pasárselo muy bien, sobre todo de una manera espiritual, en una especie de Jerusalén maravillosa, donde es luz y tranquilidad? Sí, Señor. Y entonces la Iglesia dijo, esos mismos valores de responder a esas 4 o 5 preguntas fundamentales se los puede aplicar el lector del siglo XXI y del siglo XXI. Y escapándose, o sea, desde el punto de vista de historia de las ideas, como me pasa a mí, escapándose de la realidad, que de hecho es una profecía fallida, pues se interpreta simbólicamente, se extrae esta sustancia de respuesta y dice, maravilloso final del Nuevo Testamento,
porque la lección es extraordinaria. Después de todo lo mal que lo hemos pasado en el mundo, esto no es nada más que pasajero e inmediatamente vamos a ser felices por siempre jamás. Entonces la Iglesia dice, estupendo, dentro del canon. Claro. Hay gente que ha querido espiritualizar el libro y decir, bueno, es relevante al siglo XXI, no porque da respuestas a preguntas escatológicas, que es lo que tú más o menos has planteado, sino porque da un mensaje moral e incluso inspiracional para enfrentarse a grandes adversidades. Martin Luther King, por ejemplo, desde la cárcel siempre acudió al libro del Apocalipsis para inspiración, para resistir. Y entonces, claro, hay gente que dice, el Apocalipsis es relevante al siglo XXI, no tanto porque responda a las preguntas de si habrá un juicio final y todas estas cosas que tú has venido diciendo, sino porque del mismo modo en que alentó a los cristianos perseguidos por el Imperio Romano en el año 96, del mismo modo puede alentar hoy a una persona que está sufriendo alguna persecución, pero que va a encontrar fuerzas para salir de abajo leyendo ese libro, que así como lo suele interpretar la teología de la liberación y Martin Luther King. ¿Tú crees que eso es viable? Bueno, es viable para aquel que presupone exactamente una fe previa, que la palabra de Dios está ahí para consuelo, no solamente, digamos, de estas preguntas existenciales, sino también para orientación de la vida diaria, para enseñarnos que debemos ser responsables, resistentes ante la adversidad, perdurantes, etcétera, etcétera. Bien, yo digo, sí, vale, pero siempre que tú previamente tengas la fe que es la palabra de Dios expresada por medios humanos y que a pesar de ser aparentemente errada en los medios humanos, sin embargo, en el fondo tienes razón. Si tú tienes esa fe, yo no puedo decir que no. Claro. Bueno, yo te digo, yo no podría encontrar inspiración en el libro del Apocalipsis. Pero mucha gente sí. Es muy ajeno. Pues lo respetamos. Claro, claro. Quisiera entrar ahora un poco más en una perspectiva más crítica del libro. Ha habido alguna gente que ha criticado el texto por algunos tonos antisemitas. Al inicio, Juan hace mención de la sinagoga de Satanás y pareciera que habría cierto resentimiento hacia las raíces judías del cristianismo, a pesar de que aparentemente Juan es un judeo cristiano porque está muy impregnado de símbolos judíos y no pareciera ser un gentil. Pero por otra parte, bueno, ya que esto es cuando ya el cristianismo y el judaísmo se están separando y pareciera que hay cierto recelo en contra de la religión matriz original del judaísmo en el Apocalipsis. ¿Tú dirías que el Apocalipsis es un texto antisemítico hasta cierto punto? No, de ningún modo. Porque aquellos que sostienen esa teoría, ¿cómo saben que las sinagogas de Satanás se refiere estrictamente a los oponentes judíos que no creen en Jesús Mesías? ¿Y por qué no, como interpretan otros, como yo interpreto también y como creo que es la interpretación más plausible, este señor que es precisamente judeocristiano habla de la reunión de los judeocristianos como una sinagoga? Sinagoga en griego significa reunión, y decir sinagoga de Satanás en el ambiente, me parece a mí, de las 7 cartas al principio, cualquiera que lea las 7 cartas del principio está criticando a cristianos, internamente cristianos, y cristianos desviados, cristianos heréticos, según él, cristianos que se parecen a Jezabel, la profetisa, cristianos que pueden ser parcialmente idólatras, lo que quieras, pero judeocristianos al fin y al cabo. O sea, que de repente interpretar que eso es esa sinagoga de Satanás, es la sinagoga de los judíos, perdón, pero yo no lo veo. Me parece que es sacar las cosas de sitio, de su quicio, y encontrar argumentos, porque en el Nuevo Testamento hay otros pasajes donde ciertamente hay un antisemitismo, pero no aquí. Claro. Antisemitismo hay claramente en el Evangelio de Mateo, cuando dice clarísimamente, caiga su sangre sobre nosotros. Claro. Vamos a ir a escuchar un tema musical y ya regresamos. @GAndrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Converso con el profesor Antonio Piñero a propósito del libro del Apocalipsis. Antonio, los críticos de este libro, y ha habido muchos, tienen varios argumentos. Otro de esos argumentos postula que el Apocalipsis inaugura una mentalidad paranoica de mártir. Ciertamente todos estos símbolos tan extraños, eso no pareciera proceder de una persona así que sea muy mentalmente estable, y que
haciendo una revisión histórica del cristianismo, si bien en las primeras fases pudo haber alguna persecución, no es para tanto. Y además de eso, que la exigencia que el poder romano hacía a los cristianos es sencillamente prender un incienso ante el símbolo del emperador y ya, o sea, ellos pueden continuar con su religión. Pero es que pareciera algo muy parecido, por ejemplo, a pararse cuando el himno nacional suena en un estadio de fútbol o cuando hacer alguna reverencia a la bandera, cosas así por el estilo. Eso no pareciera ser tremendamente opresivo. Y según entiendo, muchos historiadores dicen, seguramente en un inicio eso era lo que estaba exigiendo el poder romano, pero es tanto el fanatismo de estos primeros grupos que ni siquiera eso están dispuestos a aceptar y entonces, claro, eso los conduce a una mentalidad paranoica que es la que se expresa en el texto. ¿Cuán perseguidos realmente estaba la comunidad de Juan? Bien, esa perspectiva estoy de acuerdo, aunque no sea absolutamente, digamos, correcta como calificación, mentalidad paranoica, etcétera, pero sí que puedo admitir, es más, yo en mi comentario al Apocalipsis dentro de la guía para entender el Nuevo Testamento, creo que acabo el capítulo, no lo sé, porque yo desde donde estoy hablando no tengo ni siquiera un ejemplar de este libro mío aquí, creo que acabo el capítulo ciertamente diciendo que probablemente Juan está exagerando la persecución y que en tiempos de Domiciano no hay ninguna persecución general, sino que puede ser alguien que esté, digamos, algún, no sé, gobernador de algún sitio que exija realmente que los cristianos acepten el culto al emperador tal como era muy vital en el Mediterráneo oriental. Ahora, dicho esto, o sea, que exagera el Apocalipsis, y lo admito, dicho esto, tú has manifestado una tesis diciendo que el Imperio Romano al mismo tiempo era muy amplio, muy laxo y que le permitía a los cristianos solo echar así un incienso. No. Era mucho más serio. En algunas cosas nosotros tenemos muchos testimonios que por el mero nombre de cristiano, a saber, que por decir que no se admitía la divinidad del emperador, que era el supremo representante de Dios en la tierra, y afirmar que el supremo representante del Dios en la tierra era Jesús y no el emperador, en algunos sitios eso sí que se consideraba como un delito de lesa majestad. Pero, y aquí sí debemos añadir, si nos encontrábamos con 100 cristianos a quien un gobernador le pedía que sacrificara su vida, a lo mejor el 90% renunciaba al cristianismo. Eso también lo tenemos testimoniado. Y a lo mejor un 10% decía, estoy dispuesto a morir por no sacrificar y reconocer que el emperador es el representante del Dios Supremo. Eso efectivamente es posible. Y admito también que desde Tertuliano, es decir, desde el año 200, o quizás un poco antes, desde Ignacio de Antioquía, cuando él magnifica tremendamente su martirio, que dice, yo soy como un pan, soy como el trigo, los leones me van a triturar a mí, pero resulta que de ese pan va a salir como la hostia consagrada, etcétera. Bueno, pues admito que la Iglesia montó maravillosamente un sistema de propaganda y podemos afirmar que el número de mártires que tuvo la Iglesia en toda la historia del Imperio Romano hasta la época de Constantino probablemente no pasó de 1000, es decir, muy poco. Así que los cristianos ciertamente exageraron. Bueno, eran obras de propaganda. Ahora yo decir que esto es una mentalidad absolutamente paranoica, a mí ya me parece demasiado. Yo lo bajaría y diría que es una mentalidad absolutamente propagandística. Claro, pero sí hay como un cierto regocijo en encontrar la muerte en la defensa de un símbolo religioso, porque Ignacio de Antioquía ciertamente tiene esa gran esperanza de ser devorado por los leones. Y estas dos mujeres, Perpetua y... No es así, pero probablemente Ignacio fue decapitado. Sigue. Bueno, sí, correcto. Pero creo que en las cartas que él escribe sí tiene la expectativa de que los leones se lo coman, ¿o no? Sí, bueno, eso sí, dice, triturado. Sí. Triturado, claro. No, y estas otras dos mujeres, Perpetua y Felicidad, también el diario de ellas es así tremendamente propagandístico. O sea, hay, digamos,
una gran esperanza de encontrar la muerte. Y a mí eso me parece muy perturbador porque lo veo en el yihadismo de hoy. Es decir, yo creo que muchas de las críticas que hoy se le hace al Estado Islámico y a otros grupos de terroristas suicidas, esto no es exclusivo de la religión, de la civilización islámica. Nuestra civilización también se origina con esto, supongo que con la rebelión de los macabeos, que ahí es cuando surge el concepto de mártir propiamente. Pero el cristianismo también bebe de estas aguas y presumo que el libro del Apocalipsis ocupa un papel destacado en esto. Sí, estoy de acuerdo. Fomenta el martirio o por lo menos lo arrostra con un rostro demasiado alegre. Vale. Pero ¿en qué momento estamos? No lo compares también con el siglo XXI, porque es que una guerra de religión se puede comparar y se puede admitir, digamos, hasta el siglo XVI en Europa. Pero una guerra de religión, o un lanzarse al martirio voluntario no es lo mismo en los inicios del siglo II, con Ignacio de Antioquía y si quiere con Tertuliano, que con gente que se está martirizando en el siglo XXI, donde ya han pasado 20 siglos de civilización. O sea que la comparación, hombre, está bien si es que resulta que esos señores mártires estuvieran por lo menos en el siglo VII, que es cuando se expande el Islam. Pero comparar una mentalidad cristiana del siglo II con una mentalidad islámica del siglo XXI me parece un poquito exagerado. Bueno. Alguna gente ha manejado la hipótesis, Antonio, de que Juan pudo haber consumido algunas sustancias para estimular estas visiones psicodélicas, y que algunos la califican de psicodélica. Y ciertamente, aun si la literatura apocalíptica maneja símbolos muy extraños, y la literatura profética también, basta leer el libro de Ezequiel, por ejemplo, con esas visiones que él tiene del cielo, o el libro de Daniel, que es un poquito anterior al libro del Apocalipsis. Sí. Pero ha habido gente que ha presumido, George Bernard Shaw, por ejemplo, lo decía más en tono jocoso que en tono real, pero ha habido alguna gente que sí se ha tomado en serio esta hipótesis de que quizás Juan sí acudió al estímulo de sustancias. ¿Tú cómo ves eso? Pues que no lo sabemos. Sí y no, y todo lo contrario. Que todos los apocalípticos tomaron sustancia, pues es posible. Que ninguno la tomó, pues también es posible. Como no tenemos ninguna fuente directa, yo siempre he dicho, en historia antigua nosotros hacemos hipótesis cuando tenemos algún texto, algo que nos dé pie para hipotetizar. Pero porque este señor tenga unas visiones alucinatorias, yo es que no tengo ni idea. Respondo que no lo sé. Creo que cualquier científico puede decir, es posible, pero no sabemos. Claro, pero ¿cuán extraño habría sido para un judío cristiano del siglo I escuchar en la asamblea estas imágenes? O sea, ¿le habría causado mucho impacto o habría dicho, bueno, esto es más o menos lo común en la literatura? No, porque incluso los gentiles estaban acostumbrados a esas feroces imágenes desde el siglo III antes de Cristo en los oráculos sibilinos que fueron debidamente alterados por los judíos, pero todos los oráculos sibilinos en sí son oráculos de catástrofes, es decir, que, Casandra, la famosa profetisa desde la guerra de Troya, que no decía nada más que Casandra, que actos terribles y todo esto, era una cosa absolutamente normal en el Imperio Romano. Yo creo que estos cristianos, que son judeocristianos, porque estamos en un escrito absolutamente imbuido, como tú lo has dicho, del Antiguo Testamento. No hay ni una sola cita del Antiguo Testamento, pero no hay 3 palabras seguidas que no sean una alusión a un vocabulario típico de la Biblia o a alguna escena de la Biblia. Por tanto, la gente a la que va dirigida este libro y conoce la Biblia muy bien, está curada de espantos. Es decir, que le echen literatura de terror. Bueno, lo ha oído desde pequeñito, ya sea como digo, con los oráculos sibilinos o con la cantidad de montones de oráculos al estilo Casandra sobre el fin del mundo que había en el siglo I dentro del ámbito greco-romano corriente. Claro. Vamos a ir a escuchar un tema musical y ya regresamos a @gandrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @gandrade80 es mi Twitter. Vengo conversando con el profesor Antonio Piñero a propósito del libro del Apocalipsis. Antonio, entre otras de las críticas que yo suelo encontrar en contra del libro del Apocalipsis por parte de lectores seculares,
está la satanización de los adversarios, del enemigo. Habíamos mencionado en el segmento, hace 2 segmentos, la cuestión de la sinagoga de Satán. Tú aclaraste que eso no va necesariamente... Es posible que no sean judíos. Que no sean judíos, sí. Pero dejando eso al margen, independientemente de quiénes sean, sí pareciera haber en Juan de Patmos un tremendo ánimo en dicotomizar el mundo, pues como en tanto heredero del dualismo persa, y de la literatura apocalíptica propiamente, y entonces colocar a los buenos como muy buenos y a los malos como muy malos. Y claro, todas esas imágenes degradantes de una prostituta que bebe sangre de mártires y tal, eso es muy propio de la propaganda y de la caricatura política que busca deshumanizar a los adversarios. O sea, prácticamente yo haría aquí el símil, y tú me dirás si estarás de acuerdo o no, en el cine nazi, por ejemplo, que presenta a algunos grupos como ratas humanas y cosas así por el estilo, porque básicamente lo que consiste es la deshumanización. ¿Podríamos acusar a Juan de Patmos de hacer algo parecido? Sí, puedes hacerlo perfectamente, pero está dentro de toda la tradición judía. Es decir, si tú lees el libro cuarto de Esdras, que está en el tomo 6 de la colección Apócrifos del Antiguo Testamento, que he dado yo, pero con gente de nuestro departamento de la Universidad de Madrid y de la Universidad de Barcelona, pues si tú ves el desprecio que hay por aquellos que no son judíos y por los judíos que no son estrictamente piadosos, o si lees la literatura del Mar Muerto, en la que solamente ellos son los perfectos y todos los demás son un auténtico asco, incluso aunque sean judíos, pero como no tengan una interpretación y un cumplimiento de la ley, se condenarán al fuego eterno. Y si tú lees el Apocalipsis siríaco de Baruch y cualquier otro escrito judío, observarás que los judíos, al menos en los libros que nos han llegado hasta ahora, en toda esa literatura del siglo III antes de Cristo hasta el siglo I y II después, son gente que divide al mundo entre ellos, es decir, nosotros, digamos, y todos los demás. Y ellos son selectos, y todos los demás son una porquería. Es más, el libro cuarto de Esdras dice que ellos, los judíos, los que esperan, a pesar de haber sido machacados por Dios con lo del exilio de Jerusalén, es decir, la destrucción del templo de Jerusalén, pues resulta que ellos son como las esmeraldas y las piedras preciosas, mientras que todos los gentiles, absolutamente todos los paganos, son como el barro, la arcilla, la arena y las piedras vulgares del camino. Vamos, un desprecio hacia el 99,99% de la humanidad por parte de los judíos es típico de toda esta literatura. Así que yo también estoy curado de espantos, y que me digan eso del Apocalipsis, bueno, pues yo lo admito, ya lo he admitido, pero afirmo que en líneas generales la literatura piadosa judía que ha llegado a nosotros en la época llamada del Segundo Templo, es decir, desde el exilio hasta la destrucción del Templo de Jerusalén y unos años, unas décadas más tarde, es exactamente así. Ellos son los tipos excelentes y estupendos, y el resto del mundo, 99,99% no vale nada. Es arcilla, barro, condenado a la aniquilación. Así es la apologética judía. Bueno, el libro del Apocalipsis, hasta cierto punto, diría yo, Antonio, maneja técnicas de criptografía. Es decir, puesto que supuestamente estaban viviendo un ambiente de persecución, Juan fue muy cuidadoso en plasmar personajes a través de símbolos, en caso de que alguna autoridad romana interceptara el texto, no fuese tan claro que él se estaba refiriendo a ello. Entonces, bueno, por ejemplo, cabe presumir que el 666 es Nerón y cosas así por el estilo. ¿Cómo hacían los cristianos para desbloquear esos códigos? ¿Y alguna autoridad romana llegó a verse reflejada y comprender que eso iba contra ellos? En líneas generales sí que sale que, es decir, en las actas de los mártires, que es donde nosotros podemos bucear en las preguntas que hacen en la epístola 110 de Plinio, en las preguntas que hacen a los que van a condenar o a los que van a liberar si se escapan, digamos, de su fanatismo. Bueno, pues entonces, efectivamente, llegan a percibir, pero no del todo. Da la impresión de que los romanos no perciben claramente esa criptografía, que es más para un consumo interno. Ahora, el consumo interno estaba muy entretenido
en descubrir esas cosas, y yo creo que eran como lectores de los que hoy pues podrían ser pues palabras cruzadas y criptogramas y todo esto. Yo creo que que lo adivinaban con cierta facilidad, porque a lo largo de toda la apocalíptica judía se había disfrazado precisamente esa condena de los malos, y esa lucha final pues se había disfrazado con toda suerte de símbolos. Así que yo diría que era más bien para consumo interno, y que las autoridades de fuera no veían nada más que, grosso modo, que los cristianos no admitían de ningún modo los dioses que acepta la ciudad, y por lo tanto ponían en peligro el sistema social y estable, porque los dioses se enfadarían, y segundo, no aceptaban al emperador como el supremo representante, y ya eso les bastaba para condenarlos. Prácticamente no se metían en más cosas. Me recuerdo una anécdota de que no sé si será verdad, pero la he escuchado, de Franco, que él vio algunos bocetos del Guernica de Picasso y no tenía ni idea de que eso sería una crítica del bombardeo de esa ciudad, de forma tal que esto es una técnica que pues se ha usado desde siempre. Se ha usado siempre. La idea de se ha usado siempre. Exacto, y es una buena forma de burlar al poder. Pues claro, evidentemente. Así que por lo menos ahí nosotros los críticos sí estaríamos dispuestos a reconocer la agudeza y un aspecto positivo y la habilidad de los perseguidos. Sí, pero el hambre aguza el ingenio. Y evidentemente cuando un individuo tiene que salvar el pescuezo, pues tiene el ingenio fino y delicado para eludir la cuchilla que se le viene encima lo más rápidamente posible. Claro. Antonio, muy agradecido por haber recibido esta llamada y esperamos volver a contar contigo en una futura ocasión. De acuerdo, bueno, pues un abrazo y encantado hasta otra vez. Gracias a William Velarde, que estuvo en la edición y montaje, Franklin Palmar en el control técnico, Norelba Torres es nuestra productora, Jesús Urbina es el director de Luz Radio, y quienes habla, Gabriel Andrade, estuvo en la conducción. Mi Twitter es @gandrade80.